comienzo para explorar. Con cada paso siento el calor, raíces fuertes, alas al sol. Historias viejas en cada rincón, consejos sabios en cada canción. Río que canta, montaña que ve, sin límites vamos, tú y yo también. Con alas y raíces, sin mirar atrás, el viento nos lleva donde quiera estar. Siempre alegres en paz, el mundo es nuestro, vamos a soñar. El suelo firme me enseña a crecer, el horizonte me llama a correr. No hay cadenas que puedan atar al corazón que quiere amar. Mira el camino que tú puedes ser, un consejo amigo, nunca dejes de creer. Las alas te llevan, las raíces te dan el equilibrio que nunca se irá. Con alas y raíces, sin mirar atrás, el viento nos lleva donde quiera estar. Siempre alegres, el alma en paz. El mundo es nuestro, vamos a soñar. Con alas y raíces, sin miradas y raíces, sin mirar atrás, el viento nos lleva donde quiera estar. Siempre alegres, el alma en paz. El mundo es nuestro, el mundo es nuestro, vamos a soñar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alas y Raíces. Gracias por estar un día más conmigo en este. Estaré hablando de un tema que realmente todavía me toca porque siento que todavía estoy descubriendo cómo encontrar raíces lejos de casa cuando eres migrante. Y para eso quiero estar hablando de un tema que creo que está un poco como bastante en auge en estos últimos años y es las constelaciones familiares. Entonces, para eso les he traído a Mili Sarmiento, que nos estás acompañando el día de hoy para hablar de lo que son las constelaciones, de cómo funcionan y cómo nos pueden ayudar también en nuestro proceso de migrante para aprender a replantarnos en este nuevo hogar que estamos construyendo. Entonces, Mili es facilitadora de constelaciones familiares. Y bienvenida, Mili. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Venimos de muy lejos, así muy que lejos. Sé que ha sido pues ese esfuerzo que estás haciendo para poder compartir con la comunidad lo que son las constelaciones, y también estás dando ahorita talleres y de constelaciones que les pueden ayudar a la gente que nos están escuchando. Entonces quiero que te presentes, Mili, que le digas a la cámara quién eres, qué haces y un poco tu experiencia, ¿ok? Dale. Bueno, mi nombre es Milagros, pero me dicen Mili. En este país es muy difícil pronunciar Milagros. Sarmiento. Shoemaker es el apellido de mi marido. Soy terapeuta. A ver, déjame pensar un poco mi recorrido. Vivo en Estados Unidos desde el 2008, que es cuando me casé. Antes viajé, fui y vine, pero el 2008 que estoy ya instalada. Y un poco lo que me pasó cuando me mudé ya definitivamente a mis 26, elegí venir a este país porque me enamoré y quería vivir acá, pero me fue muy difícil. Todo mi primer año fue muy difícil. Primero no hablaba el idioma, estaba muy lejos de mi familia, soy una de 8 hijos, entonces tengo una familia muy grande, muy cercana, bastante unida, más allá de las fricciones que pueden haber, pero somos una familia que queremos, ¿no?, como pasar tiempo juntos. Entonces, cuando yo migré, cuando vine acá a Estados Unidos, me fue muy difícil el primer tiempo. Y una vez que me fui metiendo, aprendiendo el idioma, empecé de a poquito
a buscar mi lugar en la comunidad, ¿no? Como dónde era mi lugar. Y yo en Argentina había estudiado trabajo social, que trabajo social es una carrera que es una carrera de vocación. Quien estudia trabajo social no lo hace por el dinero, ni por el poder, porque por lo general es una carrera donde no se hace mucho dinero, pero que hay una gran vocación en el hacer, en lo social, en la comunidad. Entonces, en la medida que fui agarrando vuelo con el inglés, empecé a trabajar como, no como trabajadora social, pero pude como, el haber tenido esos estudios me dieron el trabajo que fue, empecé como visitadora en las casas, en las montañas de Colorado, de donde venimos. Y el trabajo que tuve ahí fue de empezar a acompañar a las familias desde un lugar más emocional, ¿no? Yo visitaba familias que tenían hijos y que necesitaban algún apoyo emocional, ¿no? Que estaban atravesando algún tipo de crisis. Y en la medida que fui conociendo la comunidad a través de ir conociendo sus hogares, su cultura, cómo vivían, me di cuenta que quería más, que a las visitas para mí no eran suficientes. Entonces ahí empezó mi carrera como terapeuta. Y empecé a estudiar y hice una maestría, bueno, y me dediqué a estudiar muchos años. Empecé al principio trabajando con niños, después con familias. Bueno, empezó mi caminito, ¿no? Como terapeuta, y siempre como terapeuta me trabajé mucho, o sea, las personas con las que trabajaban me reflejaban mucho mi propia historia, ¿no? Como mi lugar, ¿no? De nuevo, en un país que no es el mío, cómo soltar un poco lo que dejé allá, pero no soltar mi identidad. Es como todo un proceso, ¿no? El ser migrante. Como reinventarte. Como reinventarme sin olvidar de dónde vengo, pero no quedarme en la nostalgia de que no tengo dónde vengo. Para de poder... quién eras. Ajá. Sí, entonces, es difícil. Ajá. Las constelaciones, bueno, empezó mi carrerita como de terapeuta y en una época de mi vida donde me fue muy difícil, no podía quedarme embarazada, yo ya había escuchado en las constelaciones, pero empecé a querer constelar, ¿no? Que ahora vamos a hablar de qué se trata eso. Y empecé este camino más personal con las constelaciones. Y lo que a mí me trajo las constelaciones como persona, es como que todo mi camino como terapeuta y todo lo que había hecho en mi propia terapia me dio me ayudó a encontrarme, ¿no? Como a encontrar mi identidad, quién soy yo más allá de mi clan, ¿no? Como quién soy, quién es Mili en Estados Unidos. Y las constelaciones me dio como poder entender de dónde vengo, como mis raíces, como mi origen. Quizás también poder ver que muchos de mis problemas o de mis desafíos o de mis angustias eran compartidas con quizás alguien de mi sistema familiar. Como si bien eran mías, pero quizás no habían empezado en mí algunas. Vamos a hablar de esto, ¿no? Pero lo que a mí, de nuevo, las constelaciones me dio fue poder abarcar lo que me pasaba a mí, que en ese momento era querer ser mamá y no podía, desde un lugar más expansivo, más en relación con mi sistema familiar, con las generaciones que habían venido antes, en dónde estaba parada. Y en una de mis primeras constelaciones, lo que me di cuenta fue que ni siquiera salió el tema de la maternidad en esa, sino el primer tema que había salido era Mili dividida, Mili de Argentina y Mili de Estados Unidos. Y la Mili de Argentina lloraba y estaba muy angustiada, y la Mili de Estados Unidos no sentía. Pero cuando yo me mudé a este país, estuve muy triste el primer año y después dejé de sentir. Porque yo dije, yo acá vine a armar algo. Y me puse a estudiar, me puse a trabajar, me puse como a alcanzar metas y dejé de sentir como una manera de adaptarme a la realidad. O sea, sientes que simplemente te estabas ocupando para desplazar tus emociones por un momento? Inconscientemente lo que hice fue, es tanto lo que siento, es tanto el dolor que me generó irme, que voy a ponerlo a un costado. No lo voy a sentir. Y voy a ir por lo que va bien. Tengo un marido, tengo un trabajo, vivo en las montañas, como ponerle, no como el foco en lo que sí va bien. Pero lo que me fue muy difícil fue habitar el dolor, darle espacio al duelo, a muchas veces la soledad que se siente, ¿no? De vivir acá. Y entonces en esa primera constelación yo pude ver, antes de ser mamá, más allá de si voy a ser mamá o no voy a ser mamá, tengo que poder habitar esto, que era como esta división que yo tenía, Mili, ¿no? De Argentina, Mili de Estados Unidos. Y ahí empezó mi caminito, de poder integrar, que no soy Mili de acá o Mili de allá, soy Mili, que tiene todas estas experiencias, que tiene un destino distinto a los de mis hermanos, en un lugar distinto. Entonces,
después, bueno, después de los años empecé a estudiar y estudié y me formé y me certifiqué y hoy acompaño en mi consultorio de forma individual a pacientes y después en los talleres, ¿no? Pero entonces primero las constelaciones me atraviesan a mí como persona y después empiezo a querer estudiar y empezar como a querer mostrarle al mundo, ¿no? Como esta herramienta, esta mirada que es tan expansiva y tan amorosa. Ok. Te iba a preguntar, tú como terapeuta, Sí. Realmente ya ves que les pasa a muchos terapeutas que muchas veces no se quieren ir por ramas diferentes a la que están estudiando, porque ya ves que yo no siento que la terapia sea algo como que tenga una estructura de consultorio, de que vas, me cuentas tus cosas y ya se acaba. Pero, ¿cómo llegaste a las constelaciones familiares para que ahora se integren a tu terapia? Pero también, ¿qué fue lo primero? ¿Por qué te llamó la atención? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con una constelación familiar? ¿Dónde lo hiciste? ¿Lo hiciste aquí en los Estados Unidos o fue en Argentina? Bueno, a ver, yo ya sabía lo que eran las constelaciones porque en Argentina es algo que se conoce, ¿no? Entonces yo ya había escuchado, hace, no sé, mis 20 años yo ya había escuchado. De hecho había empezado a leer un libro que se llama Los órdenes del amor, de Bert Hellinger. Entonces yo ya sabía lo que eran. Nunca había experimentado. Porque una cosa es saber un poquito, que es lo que la gente se va a enterar ahora, ¿no? Como saber un poco qué son las constelaciones. Y otra cosa es experimentarla. Cuando uno la experimenta, el cuerpo tiene una experiencia que ya... la mente a veces intenta como descifrar, entender, ponerle una lógica, ¿sí? Cuando uno hace una constelación es como que ya tenés una certeza interna de lo que son las constelaciones, que ya no importa la teoría tanto, ¿entendés? Entonces, primero empecé con las constelaciones sabiendo que existían. Leí un libro y después acá, en Estados Unidos, había un hombre que se llama Jack, no me acuerdo su nombre, Jack Black, no me acuerdo, Jack something, que estaba en Boulder. Ok. Y escuché, porque en esa época, en el 2011 estoy hablando, no había muchas cosas, no había primero tanta red global de cómo encontrar recursos, y había encontrado a este hombre que las hacía en Boulder. Y yo le dije, ¿te animas a venir a las montañas? Te hago un grupo, ¿no? Como te junto gente. Y así fue. Él vino a las montañas, armamos un grupo de latinos y al principio fue la constelación de una chica, él vino para ese taller y después lo volvimos a invitar y me hizo una constelación a mí y a otra chica. O sea que en una constelación tiene que ser una persona sola la que está constelando o... No. Déjame contar entonces de qué se trata una constelación. Primero te voy a contar como muy poquito de la teoría, porque hay mucho de la teoría de las constelaciones, pero la idea es no marear a la gente, es como darle una primera aproximación de lo que son las constelaciones. La idea de las constelaciones es que vos puedas mirar algo que te atraviesa en tu vida. Por ejemplo, mi ejemplo en su momento era querer ser mamá y no podía, ¿sí? Mi cuerpo no podía concebir, no tenía ningún diagnóstico. Mi diagnóstico era, no había una causa, si no se sabía que no estaba pudiendo, ¿sí? Pero no había como no eras infértil. No. No, solo no podías quedarte embarazada. Se llamaba unknown, no sé cómo se dice en español, pero era como, no se sabía la causa, ¿sí? Okay. Todo estaba bien, mis trompas estaban abiertas, tenía óvulos, bueno, el que sabe de fertilización sabe que hay un montón de posibilidades. Entonces dije, vamos con las constelaciones, porque claramente que pasa hay algo que se va de mis manos, que quizás una constelación te puede mostrar. Entonces, en una constelación, vos puedes ver, en ese momento mi tema era la maternidad, ¿sí? Perdón, pensé que estaba tocando el micrófono. No. Mi tema era la maternidad. Entonces, ¿cómo se puede ver una constelación? Es con una persona que estudió, que se formó, que es una facilitadora, invita por lo general a un grupo de gente. Como yo hago una constelación, es distinto a cómo la hizo este hombre. Le voy a explicar cómo la hizo este hombre, ¿no? Entonces, el tema era, yo quería ser mamá, ¿sí? Y es en un grupo, o sea que había 10 personas que estaban como representantes. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, el tema era, bueno, yo quiero ser mamá, pero él entendió perfectamente que pasaba por otro lado. Y cuando me empezó a hacer preguntas de dónde venía, hace cuánto vivía acá, dijo, bueno, vamos por otro lado, ¿no? Entonces dijo, vamos a traer, elegite a una mili. ¿Qué quiere decir elegirte? Hay personas en el grupo que yo no conocía, ni sabían de mi historia, que empiezan a cumplir el rol de representantes. ¿Qué quiere decir representantes? Representante no es alguien que va a actuar
algo, no es alguien que va a hacer un roleplay, se dice en inglés. No va a ser alguien que va a pretender y decir cosas que cree que hay que decir. Sino esto es lo mágico de las constelaciones que no se puede explicar desde las ciencias, de la ciencia dura, que es cuando esa persona, en este caso yo, trae un problema, se empieza a abrir lo que se dice el campo del sistema familiar, el campo energético del sistema familiar. Entonces, esas personas que son representantes, en ese caso a mí me dijo, elegí a alguien que represente Mili de Argentina y a alguien que represente Mili de Estados Unidos. Yo elegí a 2 personas. Esas 2 personas vinieron al centro del espacio, ¿no? Como digamos, hacemos una ronda y ellos vinieron al centro de la ronda y empiezan a sentir un montón, ellos no, las que participaron no me conocían, no sabían mi historia, no tenían ni idea. Y empiezan a sentir un montón de cosas. Sus cuerpos, se cree, esto es como un poco la teorización, es que nuestros cuerpos son hechos de energía. Entonces la explicación es que en ese momento los cuerpos, si realmente el representante puede salir de la cabeza, puede salir de querer interpretar, querer buscar una palabra, el cuerpo va a entrar en sintonía con el campo energético de la familia. Del sistema familiar. Y es como que va a expresar a través de movimientos o a través de no movimientos, a través de posturas, de miradas, cosas ¿Palabras también o no? También puede ser, pero el facilitador las va a ir traduciendo porque estudió, porque entiende qué mirar, porque sabe cómo mirar esos movimientos. No es que es un facilitador que es un vidente. Es un facilitador. Hay toda una teoría que como que soporta estos movimientos, que back up, no sé cómo se dice en español, como que banca o explica estos movimientos. Entonces, el facilitador está mirando ciertos movimientos, ¿no? O ciertos no movimientos, y empieza a ir junto con el campo. El facilitador no va a forzar el campo. ¿Qué quiere decir? No le va a decir, vos haces esto y vos haces lo otro, sino que los cuerpos, si se dejan llevar, les van a pasar cosas. En mi caso, había una chica que representaba a mis hermanas. Como tengo muchos hermanos, era una para representar a todas. Esa chica lloró desde que entró al centro de la ronda hasta que se fue. Y me dijo, Mili, cuando terminó la constelación, yo no lloro. Yo soy alguien que no lloro en mi vida. Y lo que me pasó en esa experiencia no la puedo explicar. Porque yo tenía una tristeza y una angustia que no paré de llorar. ¿Entendés? Entonces, los representantes están al servicio del sistema familiar. Mientras menos está en la cabeza, mejor. Pero quien va acompañando y guiando y de alguna manera traduciendo lo que el campo va mostrando es el facilitador, en contacto con el consultante. Se le dice el consultante es esa persona que quiere mirar. Entonces, por ejemplo, para mí ese movimiento, es todo lo que yo vi en esa constelación, que fue un montón, fue ver un poco eso, lo disociada que yo estaba, lo desconectada que yo estaba, el dolor que yo sentía que había causado mi familia, ¿no? Y que no se hablaba. El haberte ido. El haberme ido. También pudimos ver algo que yo estaba muy enganchada con mi mamá. Y pude devolverle algo a mi mamá y hacerme cargo de lo mío. Porque, a ver, en las constelaciones de este estilo, son constelaciones, se le dicen del orden del amor. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a hablar un poco de teoría. Bert Hellinger fue un alemán que se murió en el 2019, a sus 90 años o 90 y pico, que fue el que empezó a sistematizar las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares no es un tipo de terapia o una teoría, sino es como más una filosofía que puede tener efectos terapéuticos y también es como un método, como más que un método, como un modelo, ¿sí? Pero es sobre todo una filosofía. Y él lo que descubre o lo que empieza a ver en estos sistemas, con lo que él fue cura católico por muchos años y vivió en Sudáfrica, y ahí vivió con comunidades que se le dicen los Zulus, son comunidades indígenas, y él observaba mucho las dinámicas, cómo eran entre ellos, cómo era la relación con los ancestros, cómo ellos de alguna manera incluían todo y no excluían, ¿no?, a aquel que hacía algo en contra de la comunidad. Y empieza a sistematizar lo que se le dicen los 3 órdenes del amor, o también le podemos decir como los 3 principios que están presentes en todos los sistemas. Y estos 3 órdenes son los siguientes, porque es lo que vamos a mirar en las constelaciones. El primero es, todos pertenecen, todos los que son parte del sistema familiar pertenecen. Y todas las experiencias que son parte del sistema familiar pertenecen.
¿sí? Entonces, ¿Con pertenecen podrías decir que son importantes? que son Tiene- parte. que Te son voy a dar un pa- ejemplo. Por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una adolescente de 17 años se queda embarazada y no puede, no quiere, decide no tener al bebé, ¿sí? Y lo aborta y no dice nada y se lo deja en silencio. Ese bebé abortado pertenece, es parte. ¿Qué quiere decir? Necesita ser reconocido por el sistema familiar porque es parte. ¿Eso significa que los demás miembros de la familia necesitan conocer sobre ese embarazo? Eso significa que la madre, como ella pueda, le tiene que ir haciendo un lugar en su corazón. Ok. Reconocer que quizás, supongamos que esta madre después se transformó en una adulta y supongamos que tuvo hijos, es poder entender que supongamos que esta madre tiene 3 hijos, que ella no tiene 3 hijos, ella tiene 4. Uno Ok. nacido y 3 nacidos. ¿Sabes que yo sí había escuchado eso en alguna ocasión con madres que perdieron a su bebé y sí contaban con ese bebé? Claro. Pero eso pasa, por ejemplo, normalmente cuando ellas perdieron el bebé. No cuando se aborta. Ajá, Porque exacto, también ¿no? abortar, por más duro que suene, es también hacerse cargo, porque la mujer es la que tiene la última palabra. Lo importante es entender esto. En las constelaciones familiares no se juzga. ¿Qué quiere decir? No se juzga si lo que se hizo está bien o mal. Solo pasó. Solo pasó y es parte. Ok. Es como lo que hablamos en las constelaciones familiares, es como, imagínate que cada sistema familiar tiene un alma que conecta todas las generaciones que fueron y son parte del sistema familiar. Y para esa alma, los que viven y los que no viven, viven. ¿Se entiende? Sí. Que no importa si estás vivo en este cuerpito, en este momento, ¿no? Sino que así estés muerto, sos parte. Entonces, cuando no se lo reconoce a un aborto, no se reconoce a alguien que fue importante y no se le dio lugar, ¿sí? Lo que va a pasar es que el sistema familiar siempre está tratando de compensar, siempre está tratando de buscar un equilibrio. Entonces, si a alguien no le da lugar, si no se le dio lugar a ese aborto, por ejemplo, alguien que venga después de ese aborto va a estar en sintonía, que le vamos a decir implicancia, pero lo importante es va a estar en sintonía como si hubiese un hilo rojo que conecta con ese aborto y va a atraer a través de su destino a ese aborto. Por ejemplo, no, en las constelaciones no hay verdades ultimátums. No quiere decir que, suponete que, te voy a dar un ejemplo, suponete que en mi familia alguien abortó, suponete que mi mamá abortó antes de yo haber nacido y ella nunca nos dijo nada. ¿Cómo puede ser posible que se traiga ese aborto en el futuro? Supongamos que yo no me puedo quedar embarazada. Es una manera De darle lugar de a darle esa lugar situación. a esa situación. No es que Ok. el sistema familiar me está castigando y me está diciendo, porque tu mamá abortó, ahora vos no vas a tener hijos, sino que esa situación de no tener hijos está intentando compensar el lugar que este abortado, este bebito no nacido, no tuvo todavía. Sí. ¿Se entiende? Entonces, Sí, es el primer totalmente. orden, la pertenencia. Y muchas veces tiene que ver con las experiencias. Muchas veces en las familias, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me mudé, yo excluí el dolor. Era tal el dolor que yo sentía que yo necesitaba excluirlo. Entonces, ¿qué pasó? Yo seguía adelante y me fueron pasando situaciones en la vida, como migrante, que me traían mucho dolor. Y era como si la vida me estuviese diciendo, Mili, pará, hacele lugar al dolor. Sentí este dolor que estás intentando excluir. ¿Me seguís? Sí, y creo que te refieres con darle lugar al dolor como dejarte sentir triste, porque yo creo Darle que lugar. La Sí, gente tiene ajá. miedo a estar triste. a estar triste y hay como una filosofía que yo no comulgo, no comparto, que es tenés que ser positiva. Ujú. Tenés que ser positiva, pensar en positivo. ¿Por qué? Si uno es todo. Uno es, a veces estoy feliz, a veces estoy triste, a veces estoy motivada, a veces estoy desmotivada. O sea, uno es todo. Y en la vida necesitas todo para poder crecer. Y estoy, no es soy. Ajá, porque no Claro. eres tus emociones. Eso simplemente te compone. de Pero alguna la manera. idea es Ajá. poder hacerle lugar a esas emociones. Ujú. Sí. Yo lo que veo mucho, por ejemplo, en la comunidad migrante latina, es que no se le da lugar al dolor. Ujú. ¿No?
Es muy difícil. Es como que si fuesen generaciones que van cargando el dolor de la generación anterior que no pudo hacerle lugar. Entonces, el primer orden es que todos y todas las experiencias pertenecen. ¿Sí? Pertenecen es que son parte y tienen un lugar. Y hay que reconocerlos. El segundo es el orden de la jerarquía. Cada uno en el sistema familiar tiene un lugar específico. Acá están los padres, acá están los abuelos, ¿no? Como, esta es la imagen. Acá están mis padres, mis abuelos están atrás, mis bisabuelos. O sea, vienen detrás de ti con sus experiencias y eso es lo que... Y eso, claro, y eso es lo que uno recibe, como ese canal de vida, lo que fue bien y lo que fue mal. Es como si podrías decir que, por ejemplo, yo tengo los ojos cafés porque mi generación tuvo los ojos cafés o mi contextura es de tal forma por mi ADN, ¿cierto? Y de alguna manera es eso, ¿cierto? Como lo Pero no es solo el ADN, como no es solo lo que ves, sino también es lo invisible. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, lo importante es entender que cada uno tiene su lugar en el sistema, ¿sí? Y cada uno el que vino por ejemplo, los hijos están adelante. Entonces, cuando un hijo no está en su lugar y digamos está acá, al lado de, yo soy la mamá, y en vez de estar en el lugar de hija, está en el lugar de pareja, ya ahí hay como un lío. Porque entonces la niña, en mi caso yo tengo hijas, esto es algo inconsciente, no es que mi hija, digamos en este caso, quiere ponerse al lado mío, sino como que el alma del sistema familiar está totalmente buscando esa compensación de darle lugar a todo, y si alguien no toma ese lugar, si ese lugar está vacío, alguien lo va a tomar. Inconscientemente. Inconscientemente. Yo te quiero dar aquí el ejemplo que te estaba comentando antes, porque estábamos conversando un poquito con Mili, que yo le contaba que mis papás están divorciados y que yo como hija mayor, como yo no tengo en mi familia varones, yo tomé el lugar de mi papá y yo tenía que ser el soporte, tal vez no económico, porque yo no aportaba económicamente cuando tenía 15 años, pero sí emocionalmente. Y yo no supe que tomé ese lugar hasta después de muchos años que fui a terapia y mi terapeuta me lo hizo ver como, tú no eres el papá o tú no eres el papá de tu casa, ni eres la mamá de tu mamá, eres hija. Como toma ese lugar. Lo que pasa es que los hijos lo hacen por amor. Es como, no es que vos de niña dijiste, listo, como mi papá no está, primero, no es que no está, es que sucedió algo entre tu papá y tu mamá, ¿no? Una ruptura, lo que haya pasado en la pareja, y vos energéticamente viniste en el lugar de tu papá, por amor a tu mamá y por lealtad a tu mamá. Ok, ¿Sí? Que luego vamos a hablar de las lealtades, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero todo eso sucede desde un lugar que nosotros le decimos amor ciego en las constelaciones, porque es todos quieren pertenecer, nadie quiere ser excluido. Entonces muchas veces los niños, inconscientemente, tienen estas lealtades. Lealtades es, los niños necesitan tanto de sus padres o de sus cuidadores que hacen todo para que mamá esté feliz, para que papá esté feliz. Re inconsciente es esto, pero son como estas dinámicas invisibles. Entonces, seguimos en el segundo orden, que es el de la jerarquía. Cuando el niño no está en su lugar de hijo o hija y pasa a ser, en tu caso, la pareja, perdés fuerza. Porque cuando uno está en su lugar, está en su fuerza, va hacia su vida, hacia sus proyectos. Cuando uno está como pareja de la mamá, se preocupa por la mamá, se ocupa de la mamá, la energía va a la mamá. ¿Sí? Y cuando pierdes fuerza, ¿a qué te refieres? Tal vez como que no estás tan centrado en tus objetivos o... Pierdes fuerza puede ser, estoy desanimada, no tengo interés en la vida, no tengo metas, ¿para qué estar acá? Puede ser, perder fuerza puede ser, quiero una pareja y no sé cómo estar en pareja, quiero generar dinero y no sé cómo generar dinero. O sea, perder fuerza quiere decir no poder vivir una vida plena, lo que sea que eso significa para cada uno. ¿Sí? Como encontrar tu lugar en el mundo. Encontrar tu lugar, encontrar tu fuerza. Así sea. Encontrar tu fuerza no quiere decir ser adinerado y ser un gran líder. Encontrar tu fuerza es, estoy como en concordancia con la vida mía. Somos uno y voy fluyendo con mi vida y estoy teniendo la vida que yo quiero tener. ¿No? Es también un corazón agradecido, como estar con un gracias profundo con la vida que uno pudo armar. A veces puede ser, por ejemplo, no sé, no tener fuerza puede ser, tengo 30 años y todavía vivo con mis papás. ¿Entendés? Como no poder ir hacia tu vida adulta.
no poder tener una vida adulta, porque todavía estás en ese lugar más de niño infantil. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces ese es el segundo orden de la jerarquía. El tercero es el equilibrio entre el dar y recibir, o dar y tomar a veces se dice. En todos los vínculos de pares son con los hermanos. Con La los pareja. hermanos es el primer vínculo de pareja, Okay. pareja, ¿sí? Entonces con los Ok. hermanos es como el primer vínculo horizontal, porque los padres vinieron antes, los padres tenían la vida. Con los hermanos uno empieza, y si no tenés hermanos, con los primos, con los amigos, ¿sí? Entonces, Con tus iguales, ¿verdad? Ajá. pares, Sí, ajá. pareja. Entonces, con los vínculos de pareja, ¿sí? De pares, tiene que haber un flujo entre el dar y tomar, Okay. ¿sí? Cuando no hay un equilibrio ahí, empieza a haber síntomas. ¿Qué quiere decir síntomas? Quizás el que da mucho empieza a resentir porque el otro no da suficiente. Quizás el que recibe demasiado se abruma y se quiere ir porque a nadie le gusta deber. Entonces, esta idea de que cuando no hay un equilibrio entre el dar y el tomar, a veces se compensa en el sistema familiar. Okay. A veces hay uno que da mucho y otro que toma mucho, pero cuando uno puede estar en equilibrio con ese dar y tomar, de nuevo, tiene esa fuerza para ir hacia su vida. ¿Y cómo encuentras ese equilibrio? Primero como curiosear si no está ese equilibrio. Por ejemplo, entonces para una cosa, con los padres es como ese orden nunca va a estar equilibrado. ¿Por qué? Porque los padres nos dieron lo más esencial. Lo más esencial, ¿qué es? La vida. La Ajá. vida. Sin la vida no estamos acá. Sin la vida no podemos seguir haciendo lo que quieras hacer en esta vida. Y la vida desde las constelaciones familiares es algo tan preciado que es impagable. Entonces, de alguna manera, a los padres siempre les vamos a deber. Y uno tiene que estar cómodo con eso. No querer pasar la vida pagándole a los padres. ¿Cómo se le paga a los padres desde esta mirada? Yendo hacia tu vida. Armando una vida que tenga sentido, que le puedas devolver a la sociedad, o que puedas como tener vida y dar vida y pasar la vida a otros, ¿no? Como desde esta mirada, uno poder transformarse en adulto y todo lo que implica ser adulto, es la manera de poder devolverle a sus papás. ¿Sí? Sí. Obviamente que cuando dependiendo de la cultura, por ejemplo, en la cultura latina es muy fuerte la idea de que cuando los padres se ponen más grandes y más viejos, los hijos los mantienen o los hijos los cuidan. Eso ya es más cultural. Y de nuevo, desde las constelaciones no es que esté bien o mal, pero también es bueno preguntarse uno, bueno, ¿hasta cuánto puedo dar como hijo? No dar más de lo que uno puede, pues si no resiente. Sí. A veces uno puede dar un montón de dinero y no tiempo, ¿sí? A veces uno puede dar mucho tiempo y no dinero. Y está bien. Es preguntarse, ¿cuánto puedo dar a mis padres? Sí. Entonces, en las constelaciones, como facilitador que vemos, la persona trae un tema, ¿sí? Quiero, por ejemplo, tu tema sería, si yo te pregunto, ¿qué te gustaría constelar? Justo te decía Sí. antes que quería hablar sobre mi papá y sobre la relación que tenemos en general y también sobre el papel que yo tomé en algún momento Sí. y que se me ha hecho muy difícil quitarme como ese disfraz del papá de mi familia. Entonces, como eso me gustaría como Y si tratar. yo te digo, por ejemplo, ¿cómo lo ves a tu papá? Si yo te digo, decime una palabra, ¿cómo lo ves a tu papá? Yo diría como alguien como duro. Duro. Ajá, sí. Y si yo le pregunto a tu mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Carolina, que nos está viendo. Hola, Carolina. Ajá. Si yo le pregunto a Carolina, Ok. Carolina, ¿cómo lo ves al papá de tu hija? ¿Cómo lo describiría? Igual, yo creo. Oh, no sé. Carolina, contanos, si estás ahí, contanos si es igual o no. Que vamos a estar respondiendo en un segundito los Danos un comentarios. segundo. Entonces, esto es importante. Ujú. Desde las constelaciones, uno no tiene que estar de acuerdo. Muchas veces, como la madre ve al padre de los hijos, los hijos ven al padre. Ah, ok, como que se pasa esa visión. Bueno, volvemos a esta lealtad. Ah, ok. Como mi mamá ve a mi papá, lo miro yo. Entonces, ¿cuál es la desventaja de eso? Seguramente, esto no lo vamos a hacer ahora porque si vas a venir, vamos a hacer un taller el sábado. Entonces, si Ajá. vamos a hacer el taller el sábado, no quiero
sacarte ese lugar. Vamos a hacer Sí. esto de verdad. Entonces, Pero entonces, si vos lo ves a tu papá como duro, seguramente, en general o históricamente en tus relaciones, o atrajiste hombres duros, sí. o vos te transformaste en dura. Sí, es que de eso Entonces, veníamos hablando, ¿verdad? Entonces, la pregunta, o lo que se puede llegar más allá de que te puede ayudar a ver tu lugar con tu papá, es cómo esta dureza que vos ves a tu papá, cómo te impide hoy ver realmente a quien tenés enfrente tuyo. O cómo vos querés presentarte en tu pareja íntima. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No es solo totalmente. buscar tu lugar, sino que cómo vos hoy estás parada con tu papá, te influye en tu día a día. Sí. En cómo ves a tu pareja o cómo te mostrás vos como pareja o en cómo te presentás vos en tu trabajo. A ver, el padre tiene un rol muy importante en el mundo de la afuera, en lo profesional, en el trabajo. ¿En la pareja también? En la pareja también, el padre y la madre. Ajá. Pero sobre todo el mundo es, el padre es cómo salgo al mundo. Cómo me presenta al mundo, ¿verdad? Y cómo encaro el mundo y cómo, ¿no? Y cómo me relaciono con el mundo. Entonces es interesante explorar eso. Y seguramente que si exploramos una constelación vemos que esto que vos, esta una lealtad es como, es re inconsciente, no me doy permiso de tener mi propia opinión de mi papá o de tener mi propia experiencia de mi papá, porque tenerla implicaría traicionar a mi mamá. Porque tengo una lealtad tan profunda con mi mamá. Siempre tenemos una lealtad, o con mamá o con papá, o a veces con los dos. Okay. Y después, estos hilos invisibles, que serían implicancias, y hay otros temas que no vamos a traer porque es mucho, pero estas lealtades que son con mamá o con papá, muchas veces vienen de atrás, de que mamá quizás no le dio lugar a la pareja, a otra pareja, o mamá quizás tuvo un aborto con otra pareja, o quizás papá le hubiese gustado casarse con otra mujer y no se animó y se casó con tu mamá. ¿Entendés? Como después hay una implicancia que tiene que ver con algo que vino más atrás. Y todo eso se va mostrando en la constelación. Pero lo importante es, ¿para qué ver todo esto? No es que una constelación lo hacemos, está muy de moda, algo que yo no estoy de acuerdo, o que no es mi estilo, es hurgar en el pasado. Hay muchas, por ejemplo, hay una corriente muy fuerte que se llama de biodecodificación emocional, no sé si la escucharon, Sí. o, se me fue el nombre. Pero Los registros akáshicos, ¿no? Como ok, todo sí. eso que te hace ir atrás y como de alguna manera hurgar la vida de los antepasados. Esa no es la intención de las constelaciones, como ver lo que tu abuelo hizo y no lo resolvió. La idea es hoy yo, en este caso Mili, mis problemas, mis angustias, mis miedos, lo que sea. ¿Cómo estoy enredada con lo que pasó antes? Quizás con un abuelo, quizás con una abuela, quizás con un tío, quizás con una guerra. ¿Y cómo le puedo dar lugar en mi corazón para que yo pueda fluir en la vida? No porque necesito ir a resolver el tema de mis antepasados. ¿Se entiende? Sí, totalmente, sino para poder, porque cómo te está bloqueando y Exactamente. cómo lo puedo resolver, como por ejemplo lo que tú decías que te pasó con que no podías quedar embarazada. Totalmente. Porque ese es tu presente y lo que quieres Claro. realmente resolver. Ajá. Claro, y después esa constelación me mostró otra cosa. El embarazo fue como otra cosa, ¿no? ¿Querés leer los comentarios antes que los sigamos? quiero leer porque tenemos interacción. No sé si lo puedes. Yo no leo nada sin mis anteojos. A ver. A ver, esta es una pregunta de Doménica La Lama que nos pregunta que si debe existir un trabajo previo para realizar una constelación familiar. O sea, si tienes que... Sí, entendí. Entiendo así como tal vez haber hecho terapia antes. Buena pregunta. Ajá. No. A ver, creo que está bueno entender o tener una expectativa de lo que sí es posible en una constelación. Ajá. Una constelación no es... Voy a mirar un rato a la cámara, Sí, así miro dale. a quién enfrentar. ¿Para qué? Dale, porque Ajá. si no me pierdo acá. Sí. En una constelación, a ver, no nos va a resolver la vida, ni a traer magia, ni como a borrar todos nuestros traumas, sino que una constelación nos va a mostrar quizás dónde empezó ese dolor mío, dónde empezó esa angustia o esa tendencia que hoy yo tengo, o sea, con quién estoy enganchada en mi sistema familiar. A veces es trabajar directamente en relación con los padres,
para poder yo hacerme cargo de lo que me toca hacer cargo. Ok, Y una sí. constelación te puede mostrar como un posible movimiento de ese enredo, cómo salgo de ese enredo, ¿sí? Entonces, a mí lo que sí me gusta, o lo que recomiendo después de hacer una constelación, es tener un seguimiento con alguien que te pueda ayudar a como a decodificar eso que viviste, ¿entendés? Puede ser un terapeuta, puede ser, bueno, O sea, ¿te refieres como después de hacer una supongamos que vos constelación? constelaste, Ajá. ¿no? A veces constelás y recibís un montón de información. Y aparte tu cuerpo, nuestros cuerpos son cuerpos que sentimos un montón, sentimos mucho más de lo que somos conscientes. Entonces es muy común que haces una constelación y después te pasa que tenés sueños, que tenés vivencias, que aparece cierta gente en tu vida, te pasa, es como se le dice un efecto dominó. Empiezan a surgir cosas en tu vida que van a hablar de esa constelación. Entonces a veces es poder decodificar eso y poder integrarlo. Entonces a veces es poder hablar con un terapeuta o con alguien que te va acompañando en ese proceso. Sí. Ujú. A veces cada uno constela de una manera tan única a quien es, ¿no? Más allá que seguimos un marco teórico. Es importante como constelador poder acompañar en ese momento de la constelación al consultante y poder entender qué se puede llevar en esa sesión, ¿no? Que no se vaya sin nada, que pueda conceptualizar algo, Sí. poner en palabras de algo concreto. Sí. ¿Se entiende? Entonces, no necesitas trabajo previo, pero quizás necesitas acompañamiento post. Ah, ok. Eso es lo importante. Ajá. Sí, Y te iba a preguntar, por ejemplo, si yo llegara a hacer una constelación contigo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tú de alguna manera das un seguimiento posterior a la constelación cuando trabajas con alguien? no necesariamente. O sea, como yo soy, no todos los consteladores son terapeutas. Yo soy terapeuta y consteladora. Entonces, puede ser que venga un paciente mío que yo trabajo hace mucho y quiera constelar, supongamos. Entonces, después tenemos terapia. Si alguien, supongamos, este sábado tenemos un taller en las montañas, ¿no? En Frisco. Supongamos que alguien viene y tiene una experiencia y después quiere tener un seguimiento conmigo, es posible. También puede tenerlo con otra persona, pero si quiere trabajar conmigo y tener un par de sesiones conmigo, también se puede. Sí. Ok, déjame leer este comentario Dale. que igual Tania nos está diciendo que A ver. básicamente lo que va a pasar este sábado, que le recomiendo participar en las constelaciones, una excelente técnica de sanación. Como les estaba comentando, Mili es facilitadora, entonces este sábado va a ser un taller para constelar, ya somos como varias personas interesadas en el tema, y próximamente vas a estar dando más constelaciones, ¿verdad? Algo que vamos a hacer para los que viven en la montaña, estamos en el proceso con Tania ahí en Thrive. La idea es poder ofrecer talleres mensuales, ¿sí? Que no sean necesariamente una constelación, pero hay cosas que se pueden hacer desde esta mirada de las constelaciones, le llamamos ejercicios sistémicos, donde uno puede empezar a trabajar ciertos aspectos de la vida de uno en grupo y tener varios de esos encuentros mensuales para después tener una constelación. Porque a veces también es bueno poder ir preparando el terreno. De nuevo, no es un prerequisito para una constelación haber trabajado algo o haberse preparado, pero a veces puede ayudar a la conciencia de uno, a la comprensión, mismo ir abriendo el corazón, tener estas experiencias de ejercicios sistémicos para después juntos hacer una constelación. Y eso es algo que vamos a ofrecer. Estamos finalizando detalles con Tania, pero una vez al mes en las montañas. Seguramente van a ser un día de la semana a las 7 de la tarde, pero esa es la idea. Y después vamos a hacer talleres de constelación una vez cada mes, o dependiendo del grupo, porque a veces es difícil armar grupo. Sí. Quiero seguir leyendo un poco de los comentarios porque Doménica igual nos pregunta que cuáles son los efectos, por llamarlo de alguna manera, después de realizar una constelación. O sea, tal vez... Bueno, ¿Qué vas a sentir? a ver, cuando uno hace una constelación, de nuevo, uno trae un tema que le angustia, que le preocupa, no trae algo que va bien. Entonces, creo que lo primero que uno, no es garantía, yo no te voy a decir, es una garantía que vas a sentir esto, pero la mayoría de las veces uno puede empezar a, por lo menos, a tener una claridad y otra perspectiva de lo que le pasa. También puede sentir un gran alivio, también puede sentir mucha gratitud y mucho amor. También puede hacer contacto con emociones que estuvo reprimiendo. Entonces, por ejemplo, antes de un corazón agradecido, a veces es hacer contacto con el enojo.
A veces es hacer contacto con la nostalgia, con aquello que la mamá o el papá no hizo suficiente, para después llegar a un corazón agradecido. Entonces, no te digo que vas a sentir gratitud, amor, agradecimiento por los papás, pero yo te voy a asegurar que vas a sentir algo. Y algo que es significativo para vos en ese momento y que tu alma, tu corazón puede de alguna manera estar en contacto con eso. Y luego trabajarlo. Claro, la idea, o sea, para mí somos seres que mientras más nos trabajamos, más podemos disfrutar de esta vida y más podemos de alguna manera dar, ¿no? Dar y recibir unos a otros, porque somos una red humana, no es solamente el sistema familiar, sino el sistema como humanidad. No sé si respondí. No, sí, realmente sí, creo que sí, que básicamente es como... No sé si te respondimos, ¿cómo era la Doménica. Doménica. Sí, sí, yo creo que tal vez, como esto es un poco más emocional, Sí. lo que va a traer en ti son emociones precisamente, más que tal vez un efecto, o crees que tal vez puede haber un efecto como físico. Sí, por supuesto, porque a ver, cuando uno no siente las emociones y está así, va así por la vida, va durita o durito. Entonces, cuando uno empieza a hacer contacto con lo que sea que tiene que hacer contacto, ya la fisiología cambia, la percepción cambia y nos influencia en nuestro cuerpo. Entonces, mucha gente que viene, supongamos, de nuevo, no quiero que la gente piense que venís, por ejemplo, puede ser que venga alguien porque tiene migrañas severas, constantes, hace una constelación y las migrañas se van. Pasa un montón, pero no te quiero decir, vas a venir y te va a pasar eso. Por ejemplo, yo fui a constelar porque quería quedarme embarazada y no me quedé embarazada al toque. Me quedé embarazada después de 4 años. O después de, ¿entendés? No es que... Por eso está bueno ir con un corazón abierto, a que la vida te venga a mostrar lo que necesitas en ese momento, que quizás lo que necesitas muchas veces no es lo que querés. Entonces, poder confiar que hay algo de esa constelación que te vas a poder llevar, que quizás en ese momento tu mente no comprende, pero tu corazón sí. Y otra cosa importante es que si bien hay una persona que constela, muchas veces en un taller de 3 horas y media se pueden hacer quizás 2, dependiendo de la energía del grupo, dependiendo qué cosas van surgiendo. Pero por más que sea 1 o 2 personas las que constelan, todo el grupo trabaja. Porque, de nuevo, somos una red humana, Una memoria ¿sí? colectiva. Una memoria colectiva que muchas veces quien está constelando algo que a mí también me está pasando. Entonces siempre es muy lindo escuchar al final la compartida, porque muchas veces es, yo no me animaba a hablar, pero en realidad quería constelar, ¿no? Como qué sé yo, que mi mamá me había abandonado y había constelado una que la mamá la abandonó. Entonces, nada es casual, nada es aleatorio, es como que todo es por una razón. Y quienes nos juntamos, de nuevo, este sábado tenemos un taller, quienes vengan a este taller son ya personas que, de alguna manera, el campo, que es esta energía, ¿sí? Colectiva, la fue llamando o los fue llamando. Qué interesante. Por ejemplo, Itzel es una gran amiga mía y también vive en las montañas, entonces ella está como, guau. Itzel, esperemos que vengas. Ajá, Itzel, tienes que venir. Igual mi mamá está comentando. Yo creo que para mi mamá, por ejemplo, que es una persona que... Mi mamá tiene aproximadamente como 54 años. Entonces yo creo que para ella también es muy nuevo. Entonces es su comentario que le dice que es bastante duro el escuchar lo que está escuchando, que tal vez muchas personas creen que su corazón es perfecto, pero muchas veces un corazón está cerrado y no se puede mantener como una conversación por muy fuerte que sientas. Yo creo que mi mamá es como que... Porque para ella ha sido no entendí el comentario. Sí, Tradúcemelo. yo creo que para mi mamá es básicamente un poco difícil porque, bueno, tú no me conoces, pero mi mamá se fue cuando yo tenía 3 años. Entonces, para mi mamá ha sido muy difícil hablar de estos temas porque yo muchas veces le he dicho que yo me sentía abandonada. Claro. Y a mi mamá esa palabra como le pesa Claro, muchísimo. es un porque- montón, Carolina. Entonces, pará. Primero vamos a respirar con Carolina. Vamos a dar lugar. Es un montón, es un montón. Y acá lo importante es que no hay una verdad. Y es poder hacerle lugar a todo eso, que quizás Andrea se sintió abandonada y quizás lo que a vos te pasó fueron un montón de otras cosas que tuviste que ir, no sé, lo que sea tu historia, ¿no? Pero es poder darle lugar a todo, que vos te hayas sentido abandonada, no quiere decir que tu mamá te abandonó, quiere decir que ella tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, pero poder hacerle lugar a todo, ¿no? Y
Lo que yo sí creo, como cuando pienso en mis padres, ¿no? Cuando yo tenía la edad de Andrea, yo ya no tengo 28, tengo 43, a mis 28 yo le reclamaba mucho a mis papás, como papá, ¿por qué fuiste tan agresivo o tan autoritario? Y mamá tan sumisa, ¿no? Como esas eran las palabras que yo usaba en su momento. Hoy a mis 43 yo ya no estoy parada y ya no veo ni a mi papá tan agresivo, ni a mi mamá sumisa. Como que uno también va ablandando el corazón y abriéndolo, porque los hijos también los cerramos. Sí. Entonces, como para mí el camino más lindo de las constelaciones es poder tomar a los padres. ¿Qué quiere decir tomar a los padres? Poder abrazar, poder darle un sí a sus padres por lo que son y por lo que fueron. Muchas veces los padres que fueron, o los padres que son, quizás son padres muy agresivos, muy violentos, muy ausentes. Mas, sin embargo, son los padres que eligió la vida para nosotros. Y lo más importante, lo esencial se transmitió, que lo esencial fue la vida. Desde esta mirada, lo esencial no es una mamá amorosa, una mamá que nutre, una mamá que cocina, una mamá que acobija. Lo esencial es dar la vida, pasar la vida. Entonces también este creo que es el camino. Por más duro que hayan sido nuestros padres o insuficientes o lo que sea, cada uno tiene sus reclamos. Fueron los padres perfectos que necesitamos nosotros para ser quienes somos hoy. Para tener vida. Para tener vida y para pasar la vida a otros. Oye, Mili, y yo te quiero preguntar algo. Dale. Porque, bueno, eso es lo que yo te estaba diciendo. No sé, que... Paula estaba, no sé si diciendo Sí, otro Paula comentario. nos dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos bien, estamos Ok. muy interesados. Y una cosa más que le quiero decir a tu mamá. A ver, Estaba haciendo terapia con mi mamá. mi corazón siempre está con las mamás. Que mi mamá está muy en mi corazón. Ese es el proceso de Andrea, ¿no? Como tu proceso es lo que vos te hayas sentido con tu mamá, te haya pasado con tu mamá. Y también, Carolina, tu proceso quizás es poder estar en paz con vos. Como saber que vos le diste lo mejor que pudiste o que tenías o lo que era accesible, sabiendo que quizás no era lo ideal, lo perfecto, pero ni lo ideal ni lo perfecto es lo real. Entonces, como ella tiene su camino, que es como el camino que ella tenga, que es poder tomarte por lo que fuiste, por lo que sos, y vos tu camino, que es tener paz, que lo que diste fue suficiente. Y que ella es la mujer que es porque viene de vos y de su papá. Sí, y yo quiero aclarar esto porque, te digo, yo creo que simplemente es difícil como para mi mamá o para mi papá porque... Pues yo creo que en la época en la que vivieron no era tan común hacer terapia o hablar de estas cosas, se callaban demasiados y yo en algún momento, como tú dices, si llegué a terapia fue porque no me estaba sintiendo bien, no fue porque estoy súper feliz, no, pasó porque algo había en mí que yo no estaba entendiendo y llegué hacia terapia, llegué todo como este mundo espiritual, un poco más holístico, porque es lo que me ha ayudado y yo es algo que digo como, yo estoy agradecida con mis papás por lo que han hecho conmigo, porque al final... Todo lo que me pasó me ha dado las herramientas que hoy tengo para ser quien soy. Entonces, mirala a tu mamá ahí y decirle, mamá, así, Mamá. vamos a hacer un poquito de constelación. Ok. Querida mamá, Querida mamá, gracias gracias por la vida por la vida que me diste. que me diste. De ti bonito. vengo De ti vengo y de papá. y de papá también vengo. Sí. Sí. Y decirle, mamá, Mamá, lo esencial lo esencial me lo diste me lo diste. y lo hiciste muy bien. Y lo hiciste muy bien. Gracias. Sí. Ay, no, me emocioné. Y sí, Sí, es que, es o un sea, montón. y aparte, como te digo, sí, yo he hecho mucha terapia, pero capaz que nunca he hecho nada como en conjunto con mi mamá. Y ha sido difícil porque yo cuando he intentado hablar un poco con ella como de lo que yo sentí cuando ella se fue, sí ha sido como súper difícil como entablar esas conversaciones porque son conversaciones difíciles. Claro. Ajá. Entonces, pero yo quiero pasar un poco, ya te vamos a contestar. Ah, bueno, contestemos esta última pregunta. A ver, no leo nada. Pone, Doménica pregunta, ¿cuál es la diferencia entre constelar y hacer terapia? Uy. A ver, terapia es un proceso, ¿sí? En el tiempo. ¿Qué quiere decir? Hay distintos tipos de terapia, distintas modalidades. Las que yo ofrezco y las que yo hago son más holísticas, más espirituales, más de volver a uno, de poder habitar esto que de las emociones, de todo aquello que no le podemos hacer lugar porque hay mucho dolor.
Entonces es un proceso, ¿sí? En el tiempo y lleva una continuidad. Por ejemplo, no sé, yo con las personas con las que trabajo empezamos viéndonos una vez por semana, después una semana sí, una semana no. Una constelación es una vez. ¿Qué quiere decir? Uno no constela todas las semanas. Ujú. De hecho, hay gente que te va a decir, hay distintas miradas como todo, pero hay gente que te va a decir, se recomienda constelar una vez al año. Hay gente que te va a decir constelar 2 veces al año. Yo personalmente estoy en el mundo de las constelaciones hace más de 10 años y creo que constelé 1, 2, 3, 4 veces. ¿Se entiende? Entonces las constelaciones son como ventanitas, ¿no? Como unas ventanitas que se van abriendo y que te muestran algo y después vos te llevas eso que viste y lo trabajás, como sea que lo trabajás. Hay gente que lo trabaja en la iglesia, ¿no? Como si hay alguien que es muy religioso, quizás lo lleva a Dios y lo reza y lo medita. Hay gente que lo trabaja en terapia, hay gente que lo trabaja en la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, que terapia es un proceso y una dedicación de más encuentros y la constelación es algo puntual que sucede cada tanto. De hecho, eso no lo sabía. Yo pensaba que podías constelar como muy frecuentemente. O sea, uno hace lo que quiere, ¿no? Digo, ¿quién soy yo para decirte esto sí, esto no? Lo que se recomienda es porque en una constelación se mueve mucho. De nuevo, somos una red de energía que estamos todos conectados y más en el sistema familiar. Entonces, cuando uno hace una constelación, hay como un efecto dominó también en aquellos miembros de la familia con los que estamos conectados. Entonces, también se le dice que en una constelación se trabaja en el tiempo del alma, que el tiempo del alma no es el tiempo de la mente. Entonces, darle su tiempo, ¿no? Porque si no, uno hace una constelación y a los 2 meses hace otra y a los 2 meses hace otra y sigue abriendo ventanas, pero todavía no pudo ver por la primera. Sí. ¿Se entiende? Sí, de hecho, eso es algo que yo, en mi invitada anterior, que fue Tania, eso es algo que he aprendido mucho de ella, que siempre habla de aterrizar lo que estás haciendo. Claro. Porque es eso, o sea, tú no puedes ir a terapia, bueno, sí, puedes hacer lo que quieras, como decía mi Puedes hacer lo que quieras. Pero realmente cuando tú vas a terapia es realmente después de ir con tu terapeuta, con tu psicólogo, tú vas a hacer el trabajo afuera. O sea, Claro. ese es el trabajo importante. O sea, si por ejemplo a mí me pone de muy mal humor manejar y ya vengo de mi sesión de terapeuta, no es como que, ay, voy a ser la mejor persona del mundo, pero voy a calmar un poco más mi impulso de enojarme al manejar. Y ese es el verdadero trabajo y es el trabajo más difícil, ¿verdad? Claro, porque O sea, por algo nos activamos de esa manera y por algo nos despierta las emociones que nos despiertan. Sí, quiero pasar solo a otra Dale. pregunta porque yo no sabía que esto iba a durar tanto. No sé cuánto tiempo vamos. Llevamos 1 hora, ¿verdad? Hablamos de algo que es tan alto en mis valores y que me gusta tanto que se me pasa el tiempo. Pero yo quiero preguntarte algo porque Dale. eso me parece realmente importante. Y Estamos para, porque ahí está el que nos graba. Dice Te que dije sí. que íbamos a hablar de un tema interesante. Y le está ¿Es interesante o no? Ah, bien. Dice que no se durmió. Sí, bueno, yo te quiero preguntar cómo crees que las constelaciones ayudan a las personas que hemos migrado y tú con esta mirada de terapeuta y de consteladora, porque tú me estabas comentando un poco antes de sobre cómo ves a los migrantes y lo que nos pasa a muchos migrantes, que como que no soltamos la maleta, o sea, como Sí. que nos quedamos en el limbo de la migración, diría. Ajá. A ver, obviamente cada uno tiene su propio caminito y recorrido como migrante. Yo voy a decir lo que yo veo con las personas que trabajo. Yo trabajo como terapeuta de hace más de 10 años con la comunidad latina y por lo general las personas que migran con las que yo trabajo son personas que vienen acá para mejorar su calidad de vida, que vienen acá porque quizás dejan mucha pobreza, ¿no? Como que no todos tienen mi historia. Yo vine acá por amor. Yo capaz en Argentina hubiese tenido una vida que estaba bien. La mayoría con las que yo trabajo dejan su país de origen por una necesidad más económica. Lo que yo noto es que es como que no tienen sus 2 pies en este país. Tienen un pie, como en mi constelación, ¿no? Tienen un pie en Estados Unidos, un pie en México, por decir México, pero Centroamérica, que es como la región con la que yo más trabajo, mucho México. Y lo que les pasa es que una parte de su alma tiene mucha nostalgia, ¿no? Como mucha nostalgia, tristeza de lo que dejó. Y quizás se fue a los 15 años y hoy tienen 40. Y quizás querían venir por 5 años y ya pasaron 25 años en este país. Pero como si algo se hubiese quedado detenido en el tiempo. Como si su alma hubiese quedado, parte de su alma, de sus deseos, de sus anhelos, en su país de origen. Y cuando se mudó y se desarrolló en este país, no vino con toda la fuerza. Porque ¿qué quiere decir? Quizás se puso a trabajar y trabajó mucho y quizás hizo como algo económico bien,
pero su ser no está 100% acá. Y muchas de las personas con las que yo trabajo migraron y no tienen acceso a volver a sus países, porque quizás no tienen el estatus legal para entrar y salir. Entonces tienen una gran nostalgia porque sus papás empiezan a morir, o se empieza a morir alguien que aprecian y no pueden volver. Entonces es como que no están ni en su lugar de origen, ni están acá, pero físicamente están acá. Entonces lo que noto es que trabajan mucho trabajo, y esto es algo que noto mucho en los hombres. No quiere decir que todos los hombres sean así. No te estoy diciendo que seas así. Pero lo que noto de los hombres latinos es que trabajan mucho, o sea, mucho, de muy largas horas, y cuando no están trabajando están con algún vicio, por lo general mucho alcohol. Sí. No digo que todos los latinos sean alcohólicos. Lo que estoy diciendo es que Es un patrón. es un patrón que Ajá. veo, y lo que yo siento de ese alcohol es que son hombres que tienen un gran dolor, un gran vacío, que el trabajo no lo llena. Entonces, es como que si estuviesen acá, pero no están acá. Y lo que también noto es que no se terminan de comprometer. O, de nuevo, no quiero generalizar, no quiero decir que todos los latinos, ¿no? Pero mucha gente con la que me crucé y que acompañé, y les cuesta o no se plantean el ser parte de la comunidad, más allá del trabajo. Entonces, no hacen voluntariados, no participan de actividades que quizás otras personas sí participan en la comunidad. Porque para poder ser voluntariado, uno tiene que saber, digo un ejemplo de voluntariado, uno tiene que saber que puede dar algo. Quiero aclarar esto porque yo creo que en Ecuador no es nada común hacer voluntariado, pero yo desde que me mudé aquí y Claro, sobre en todo ahora Estados Unidos, sí. sobre todo ahora que vivo en las montañas, hacer voluntariado es una cosa como muy importante para la gente porque estás retribuyendo a tu comunidad de lo que te da. Nosotros como vivimos en este lugar de esquí y que luego llega esta temporada en la que ya no hay tanto trabajo y estamos como más los locales presentes en la comunidad. Para nosotros, y yo creo que eso es algo que me enseñaron mucho en mi trabajo, es bien importante retribuir a tu comunidad de alguna manera. Ir a limpiar las calles, ir a repartir comida, cualquier cosa es suficiente porque demuestras también tu amor a la comunidad. Y yo es algo que he aprendido mucho porque de verdad yo amo mucho a la comunidad en la que vivo y estoy muy agradecida, y de verdad que hacer los voluntariados que hice, porque sí he hecho, ha sido como, lo haría siempre porque Claro. y no te están pagando, es un voluntariado, valga la redundancia, entonces es simplemente ese agradecimiento que muestras. Entonces, por eso lo menciono. Ujú. Y es también poder correrse de ese lugar de que me tienen que dar, ¿no? Como que, de nuevo, para dar un voluntariado uno tiene que saber que puede dar algo, devolver. Entonces, quien está con los dos pies en este país, y está, y echó raíces, y también tiene alas, ¿no? Da y recibe. O sea, da, como sea que uno da. Y recibe trabajo, recibe lo que cada uno necesita recibir en esta vida. Entonces, también preguntarse, cuando pensamos en estos tres órdenes, cuando piensan en su relación con este país y con esta cultura, ¿cuál de estos órdenes no está en su lugar? Porque muchas veces no nos sentimos parte, entonces nos sentimos excluidos, el primer orden. El otro orden de la jerarquía, quizás no encuentro mi lugar. ¿Cuál es mi lugar acá? Es como que soy como un fantasma, ¿no? Como que no tengo un lugar. Y el otro orden, el de dar y recibir. Entonces, recibo, pero no doy. Y esos tres órdenes, cuando no están en su lugar, uno pierde fuerza. ¿Cómo es perder fuerza? Esto, tener un vicio que uno no puede controlar. Los vicios son difíciles de controlar. Tener una depresión muy profunda, o tener una gran adicción al trabajo, o cuando no trabajo, no saber qué quiero, no saber qué deseo, no saber qué me gusta, no animarme a hacer cosas nuevas. Moverme en el metro cuadrado en el que vivo y vivir 40, 30, 20 años ahí y no animarme a ir, supongamos, a las aguas termales, ¿no? Que tenemos nosotros, o ir a esquiar, o hacer algo que sea fuera de lo conocido. Y como tú mencionabas antes, como mucha gente, muchos migrantes, lo que hacemos es como crear ese metro cuadrado con nuestras comidas, nuestra porque extrañamos gente, y anhelamos tener, digamos, México, Ecuador, Argentina, anhelamos tanto eso que dejamos, que queremos recrearlo acá, y nunca vamos a poder recrear lo que dejamos. Entonces, a veces animarse a poder decir gracias de donde venimos, poder soltarlo. Soltarlo no quiere decir nunca más hago contacto con esto, es gracias, de acá vengo y acá estoy. Y ahora tomo lo que este país me da, y ahora doy a este país, y no como poder buscar, porque, de nuevo, nada es aleatorio. Entonces, los que estamos en este país es por algo. No es solo para trabajar, no es solo para hacer dinero,
Exacto. Em, Quiero también invitarlas al Circo Sí. de Mujeres. No sé, estos 2 últimos círculos que hemos estado creando, los hemos estado dictando Itzel y yo. Somos las nuevas facilitadoras. Entonces, si ustedes están interesadas y viven en las montañas, o si viven en Denver y quieren pasarse un ratito por las montañas, avísennos. Va a ser este viernes a las 7 de la tarde. Y normalmente lo que se hace en un círculo de mujer es como compartir la sabiduría que nos da la edad. En el círculo generalmente nos ponemos como por orden de edad y vamos compartiendo, tenemos un tema y básicamente podemos hablar desde la sabiduría femenina. Así que las invito este viernes 20 de junio a las 7 en Thrive Yoga Studio. Es en Frisco. Y bueno, sigamos un poco con esto para Vamos redondeando, llevamos 1 hora. Nuestro amigo sí se nos va a dormir ahora. Y ¿Algún comentario que nos hayamos... Sí, Dome es una persona que... Dome es mi mejor amiga. Hola, Dome. Ajá, Dome no ha hecho nunca ni terapia ni nada y vi un ¿Y qué comentario pregunta? me pone, yo también quiero hacer una constelación, amé. Le despertaste muchísima curiosidad. para Bueno, hacer si tenés constelación. ganas le puedes escribir a Andrea. Hay gente que hace por todo el mundo, en español, online. En Argentina es como las constelaciones, es algo que está muy instalado hace mucho tiempo, así que si realmente querés participar, hay talleres online que puedes participar. Andrea le escribís y ella me escribe a mí. Y mi mamá dice también, me encantaría hacer una constelación contigo, Mila. Mi Ay, mamá también me Andrea, encanta, Carolina. ay, Carolina, venite. Sí, igual quiero saludar a toda la gente que nos está viendo, a Álvaro, a José, a mi hermana Ariana, Hola, Ariana. a mi mamá y en general a todos. Pero bueno, continuemos un poco. Y yo quiero saber cuál es el mayor regalo que te ha dado una constelación. A ver, no sé si es una constelación, pero Las constelaciones. las constelaciones a mí me trajo liviandad, me trajo expansión, continuar abriendo mi corazón, que por mucho tiempo se cerró y se sigue como ahora abriendo, ¿no? Uno se cierra cuando tiene mucho dolor. Entonces, creo que me trajo eso, como mucha libertad, mucha expansión y poder armar o crear mi vida sin tanta culpa. A mí me pasaba que el haberme ido de Argentina, el haber dejado, más allá que no dejé a nadie, pero mi sensación era que dejaba a mi familia, siempre lo viví con mucha culpa, como me daba mucho culpa haberle causado dolor a mis padres. Y cuando entendí que a través de constelaciones pude ver que en realidad mi partida también tenía que ver con mi abuela, que mi abuela fue migrante, o sea, hay un montón de hilos invisibles, y me pude como liberar de eso, se me fue la culpa. Y yo entendí que mis papás me extrañan, pero no es que es el fin del mundo, y su vida continuó, y mi vida continuó. Entonces como que me trajo mucha libertad, pero libertad de la que te expande, de la que te hace a querer ir por más proyectos, por más cosas, y le trajo mucho sentido a mi vida, mucho. Ay, qué lindo. Sí. Me encanta. Quiero que le des un mensaje a la gente que tal vez, por ejemplo, te digo, yo sé que las constelaciones son un boom ahorita, como que se están haciendo más conocidas y se habla mucho del tema, pero por ejemplo, la gente que no sabe dónde empezar, ¿cómo podría empezar? ¿Qué podría buscar? Bueno, hay una serie, que obviamente una serie es una peli, ¿no? O sea, que no todo es real, pero que está buena, se llama Mi Otra Yo, es una serie turca, está muy buena, explica muy bien las constelaciones a través de historias, ¿no? Entonces, esa es una buena. Después podemos poner links, porque hay tantos videos, podcasts, como que hay un montón. Pero me parece que es como, si realmente tienen curiosidad y quieren empezar por algún lado, pueden empezar por esa serie que está en Netflix, o pueden empezar a buscar videos, o nosotros les podemos mandar videos. Hay un montón de talleres online que se hacen, pueden participar. Yo siempre recomiendo, antes de constelar, participa de uno y mirá cómo es, sentilo en tu cuerpo. Las constelaciones no son para todos, ¿no? Como entender de que no todos se constelan, no todos pueden sentirse alineados con las constelaciones, ¿no? Como fijarse cómo es también algo muy femenino, ¿no? Como que, mira, seguramente tenemos la mayoría mujeres ahí, Sí. como algo muy de las mujeres, pero no es obviamente exclusivo para mujeres. Sí, y ¿qué más se podría preguntar? Bueno, yo creo que... Les voy a tirar una bomba para que para las que tengan un poquito de curiosidad. De nuevo, todo lo que nos sucede es nuestro, ¿sí? Pero muchas veces es conectado con algo que vino anteriormente. Entonces, por ejemplo, en las constelaciones vemos una y otra vez que los abusos sexuales, abusos físicos, ¿no? Son sistémicos. ¿Qué quiere decir? Yo trabajé muchos años con niños y niños que fueron abusados sexualmente.
cuando empezaba a explorar con la mamá o con el papá, uno de los dos había sido abusado. Y cuando íbamos atrás, la abuela o el abuelo había experimentado abuso. ¿Qué quiere decir? No es que tienen un karma, bueno, cada uno creerá lo que cree, pero no es que la vida los está castigando para repetir y repetir las experiencias, sino que lo que, desde esta mirada, lo que les invita es, denle lugar a esto. Muchas veces en nuestra cultura latina, mujeres, no digo que solo las mujeres sean abusadas, pero cuando mujeres comparten, mi tío me abusó, mi papá, mi padrastro, por lo general los abusos son de gente cercana, muchas veces las madres no le creen. O sea, esto sucede y continúa sucediendo. Entonces, cuando esta niña, digamos, expresa ese abuso, sepan que seguramente alguien fue abusado antes y alguien. Entonces, hasta que este sistema familiar no les pueda dar lugar, ¿qué significa darle lugar? Que esa niña pueda decirlo y que le crean. Y a veces es hacer algo legal, a veces es mandar a terapia, a veces es poder pedir perdón que no te pude cuidar. O sea, cada uno sabrá cómo es hacerle lugar. Pero poder entender que si bien es mío, supongamos que yo fui abusada y a mí me pasó, saber que con alguien de atrás estoy enganchada o enganchado. Sí, wow. Y eso es algo que se ve mucho en nuestra comunidad. Mucho. Sí. Ok, antes de terminar, esta es una actividad que hice la primera vez que hice el podcast y fue sacar una carta de afirmación. Tú me estabas contando que tenías también tus cartas de afirmación. Quiero que saques una tú. Dale, ¿de estas o sí, cuál? de estas. Ni las leí. No, mejor. Sácala y están en inglés. No sé si las puedes traducir al español. Sí. Ok, para que le des un último mensaje a la gente que te está escuchando. Bueno, lo leo en inglés y lo traduzco. Reconnect with the real world. Reconectar con el mundo real. De nuevo, no los padres ideales, sino los padres reales. Con lo que es. ¿Esto lo leo o no? Sí. Ok. Nuestros devices, sería como nuestros teléfonos, nuestras computadoras, están constantemente demandando nuestra atención, distrayéndonos de lo que realmente importa en la vida. Nos perdemos tanto en nuestras pantallas, ¿no? Como mirando las pantallas, nos perdemos risa, amor, amistades, la naturaleza en el mundo. Muchas veces necesitamos como desconectarnos para poder recargarnos. Acá. Esta semana elige un momento, o sea, una gran chunk of time, como una buena parte de un tiempo para desconectarte con conciencia de toda tu tecnología. Y que sea como un día libre de tecnología, libre de pantallas. Puede ser un día del fin de semana, puede ser una hora, ¿no? O puede ser una hora que camines con tu teléfono, como que camines sin tu teléfono, perdón. Puede ser o un día entero el fin de semana o un día que camines sin tu teléfono. O en la cena que no tengas tus celulares o tu computadora, ¿no? Tus dispositivos. Y fíjate cómo se siente. Fíjate cómo se siente poner cierta distancia de vos o de tú, o como dirían ustedes, con sus electrónicos, con sus pantallas, con sus dispositivos. Muy bueno. Sí, y bueno, de hecho, te voy a decir como que les digas dónde te pueden encontrar, pero sé que no tienes redes sociales, pero alguna forma Tengo, pero okay. Tengo una website que se llama Integrating Mundos. Ok. Estoy en Instagram, pasa que no pongo nada, pero estoy en Instagram y en Facebook. ¿Y cómo te pueden encontrar? Mili Sarmiento, o Mili Sarmiento Shoemaker, okay. Y me encuentran. Si ponen Mili Shoemaker aparezco en un montón de lados porque trabajo para distintos distintos institutos, y tengo mi website y ahí me encuentran y está mi email o me pueden mandar un mensaje en Facebook, pero no lo chequeo seguido. Entonces me han escrito por Facebook y dije, ay, perdón, no contesté. Ajá. Ok, bueno, entonces así te pueden encontrar. De todas formas voy a poner la página web luego en los comentarios para la gente que quiere encontrar a Mili, que quiere hacer como constelaciones con Mili o tener más información de lo que hace. Y les quiero agradecer un montón por haber escuchado este podcast. Creo que en serio a la gente le interesó mucho y creo que estuvo muy interesante la práctica, así que yo creo que tal vez podríamos hacer un episodio 2. Pues cuando esté en Summit County, ahí hacemos un episodio 2. Es que venimos de muy lejos, entonces por eso tenemos que cuadrar bien todo para poder hacer un segundo episodio, pero si quieres hacerlo, solo déjame saber, Mili, para que la gente le encantó. Podemos llegar a hacer quizás una sesión en vivo, algo así. Sí,
qué interesante. Así Ahí que vemos. muchísimas gracias por escucharme. Yo creo que este fue un episodio muy productivo. Y si a alguno de ustedes les llegó algo de lo que estábamos hablando, no olviden compartir este episodio con la gente que puede interesarle. Este episodio se va a quedar por un mes en Facebook y lo vamos a subir también a YouTube para que lo puedan volver a ver. Así que muchísimas gracias por escuchar Alas y Raíces en este tercer episodio. Muchísimas gracias, De nada, Mili, por un placer. acompañarnos. Así que nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Gracias. Lleva donde quiera estar. Si te ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿Disfrutaste? Sí, un montón. Siento que estaba como